Buenos días o buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Eh, la idea era, como lo habíamos conversado, que iba a ser un ejercicio y explicándolo completito para que no tuviéramos mayor, ¿cómo se llama? Para que tuvieran mayor visual de lo que estamos haciendo y para que puedan estudiar, esa es la idea, ¿ya? Entonces, mira, aquí tenemos un problema de flexocompresión donde te dan una fundación de este tamaño, esto es de hormigón, todo esto, lo azul, y aquí está la densidad del hormigón, y aquí sobre esta fundación, en este tramo, hay una inclinación, hay un terreno inclinado que tiene 20 grados, que aquí está el dato, 20 grados, tiene la densidad del hormigón, que es 2,4 toneladas por metro cúbico, y tienes un solo tipo de suelo en todo esto, ¿ya? Entonces, vamos a tener un tipo de suelo de 1,2 toneladas por metro cúbico, el coeficiente de balastro va a ser 1 y la altura del agua es 1 metro, ¿ya? Las dimensiones de esto son 3 metros aquí, 1 metro aquí, justo ahí, justo acá. Ay, perdón. Esa es la línea justo aquí, 1 metro, ahí, 2 metros hacia acá, 1 metro aquí a la altura. Y obviamente si esto mide, ¿cómo se llama? 3 metros, la altura de aquí a ahí son 2 metros. ¿Ya? Entonces, empecemos. Lo primero que uno debe hacer en estos ejercicios es determinar, como dice acá, el esquema para mí, es decir, ver dónde están los pesos, y quiénes son mis pesos, sobre el punto donde yo voy a calcular la tensión, y ver los empujes que se produce producto de que este terreno, va a querer, producto del peso del terreno, va a querer empujar hacia allá la fundación. ¿De dónde la empuja? Desde aquí hasta aquí. Este va a ser tu zona de contacto, todo esto. Este terreno, perdón, esta parte de la fundación y esta, ¿de acuerdo? Y todo eso lo quiere empujar el terreno, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer yo es decir, ya, veamos, ¿quiénes son los pesos? Primero la figura principal, que es la de hormigón armado, ¿ya? Yo la voy a separar en figuras conocidas para mí, para poder calcular su volumen, ¿ya? Entonces, el primer peso que yo determiné fue este, ahí, ahí, ahí y ahí. Y eso lo llamé W1, ¿ya? El segundo peso que yo determiné de la figura de hormigón va a ser ahí, ahí, ahí y ahí. Y el tercer peso de la figura de hormigón va a ser ahí, ahí y ahí. Y ese va a ser mi W3. Entonces separé en tres figuras conocidas, un rectángulo y un triángulo, en los cuales yo sé cómo calcular el área, y como yo sé que esto se calcula, por ejemplo, en una fundación real se calcula por metro lineal, yo sé que el ancho de esto aquí hacia el fondo va a ser 1 metro. 1 metro, y esto se va a llamar, como se dice, V, y V siempre va a ser 1 metro, ¿ya? Entonces puedo calcular las áreas, lo multiplico por 1 y tengo el volumen, el peso, ¿ya? La segunda parte que yo debo analizar de esto es, el terreno. En el terreno yo lo voy a separar en dos elementos conocidos, que son este triángulo que tengo aquí, ahí, ahí y ahí, que va a ser mi W4, y este triángulo que tengo aquí, aquí, aquí y ahí, que va a ser mi peso W5. ¿De acuerdo? Luego, eh, con el agua, yo voy a tener un empuje. El empuje va a ser la altura del agua. En este caso, tengo 1 metro, entonces va a ser esto, esto. Y el empuje se va a ubicar en el centro de gravedad del triángulo. Entonces, tengo a 1/3 de aquí y a 2/3 de aquí arriba.
¿ya? En el otro lado voy a tener una línea horizontal porque está empujando, el terreno está empujando completamente la fundación desde este punto hasta ese punto, ¿ya? Eh, Voy a tener un tipo de empuje en todo lo que es desde este punto hasta ese punto, que va a ser este, y luego justo aquí, producto del cambio de forma de la fundación, esto se va a desplazar un poquito para allá, pero se va a mantener constante después. Es decir, voy a tener un empuje ahí que se va a desplazar un poquito y después se va a mantener constante hasta terminar. Y las figuras las puedo separar en figuras conocidas, como el empuje 1 va a ser un triángulo, el empuje 2 va a ser un rectángulo o un cuadrado y el empuje 3 va a ser otro triángulo. Este empuje se va a ubicar a 1/3 de la altura del triángulo, este se va a buscar en el centro de gravedad del cuadrado del rectángulo, que va a ser la mitad de la altura, y este se va a ubicar a 1/3. Ya. ¿Por qué es importante eso? Porque después las fórmulas a mí me piden calcular el momento en cero, y es el momento en la mitad de la fundación, aquí en este punto, justo en la mitad, ¿ya? Me pide calcular el P sub 0, que sería el peso de toda la fundación, y el momento en cero para calcular la distancia, que es la excentricidad, es decir, la distancia entre el momento y el peso, ya para poder calcular la tensión de cómo está afectando esta fundación al suelo justo en ese punto, que es el centro de la fundación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hice y que ustedes tienen que hacer en forma, eh, ¿cómo se llama? Propia, ¿ya? Calcular las distancias que tengo aquí a este punto, desde el peso número, de este vector al punto cero, tienen que calcular, este paso por el centro de gravedad, el W3 tiene una distancia aquí que, que está calculada aquí 0,16, pero ustedes la tienen que determinar, aquí está cómo se calculó, ¿ya? Y también ver a qué distancia están estos valores del punto cero, que aquí también está calculada, y ver a qué distancia, porque se van a llamar I, que más adelante se los calculo, el I, estos van a ser todas, son X, porque son distancias X al punto cero. Después voy a tener distancias I al punto cero. Después porque voy a tener un I del agua, porque va a ser la distancia desde este punto a la proyección de la fuerza, porque esta fuerza, si se proyecta, viene aquí, 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 y aquí, ahí hay una distancia. Entonces esa distancia la tengo que saber. Lo mismo la proyección de estas fuerzas aquí, tengo que saber la distancia de aquí a aquí. La proyección de esta fuerza aquí, tengo que saber la distancia de ahí a ahí. La proyección de esta fuerza aquí, tengo que saber la distancia de ahí a ahí. Pero enseguida las vamos a calcular, para que no se me enreden, porque si no se va a armar un enredo de rayas que nadie va a entender. Pero el objetivo de esto es determinar los pesos y determinar dónde van a ir los empujes y cómo aproximadamente van a ser los empujes de acuerdo a la figura, ¿ya? Bueno, entonces empezamos determinando los pesos de la figura 1. La figura 1 es la que estaba abajo. Entonces, nosotros tenemos la base de la fundación, que es 3 metros, la altura, que es 1, y la profundidad, que es B, que habíamos conversado, donde B siempre va a ser 1. Entonces tengo 1 metro. Entonces sería calcular el volumen. La base por la altura, por la profundidad, por la densidad del hormigón. Y si ustedes se fijan, ese metro con ese metros cúbicos se van y me queda en toneladas. Y me queda 7,2 toneladas. Luego, el peso 2, lo mismo. Tengo que la base es de 1 metro, la altura es de 2 metros y la profundidad es de 1. Entonces sería base por altura, por la profundidad, por la densidad del hormigón. Y se me van los metros, se me van metros, los metros cúbicos y me quedan toneladas. ¿Ya? Luego, tenemos la otra parte del hormigón, que sería el peso número 3, donde dice que esto tenía 2 metros y esto de altura 2 metros. Entonces, la base por la altura dividido por 2, que sería el triangulito, por la profundidad multiplicado por la densidad del hormigón.
y eso nos da 4,8 toneladas. ¿Ya? Luego tenemos el peso del suelo, el primer pedazo del suelo, que es el peso número 4. Entonces tenemos la base que mide 2 metros, la altura es de 2 metros y la profundidad es de 1. Entonces la base por la altura dividido por 2, por la profundidad, por ahora cambia, y esto sería, ay, perdón, y esto sería ah, y esto sería la densidad del suelo. Eso es lo que quiero escribir ahí. Esto es la densidad del suelo. Acá teníamos la densidad del hormigón. Acá tenemos la densidad del suelo, porque ya esto es suelo. ¿Ya? Posteriormente necesitamos el suelo que está sobre ese triangulito donde aquí estaba el ángulo alfa, donde aquí teníamos alfa. ¿Ya? Entonces esto teníamos una base de 2 metros y conocemos alfa, por lo tanto con la tangente podemos calcular cuánto vale esta altura, que eso es lo que yo no conozco, y eso es lo que se hizo aquí, la altura. Entonces la tangente de alfa es igual al seno partido por el coseno, a la incógnita partido por 2 metros que tengo de altura, perdón, de base acá. Entonces calculando esto, nos da que este valor, esta altura es 0,72 metros. Entonces, acá sería la base, que es 2 por la altura, dividido por 2, 2 por 0,72 dividido por 2, por la profundidad de 1 metro por la densidad del suelo. Y eso nos da 0,846. ¿Ya? Posteriormente, calculamos los pesos. Y el P sub 0, es decir, el peso en la base de la fundación, porque yo tengo la fundación que es de este tipo, así, así, y ahí. Entonces, esto de aquí, aquí tenemos 3 metros, y aquí en el centro de la fundación tenemos el punto cero. Por eso se pide calcular el P0, justo ahí en el centro. Entonces el P0 va a ser la suma de todos los pesos. Y la suma de todos los pesos que está aquí anotadito, que ustedes esto lo pueden eh, ir copiando con calma viendo el video, y yo se los puedo mandar al WhatsApp. Todos estos cálculos me da 20,07 toneladas. ¿Ya? Luego, determinamos los empujes. Aquí empezamos con el análisis de los empujes y la altura. Ya. El empuje del agua. ¿Cómo se calcula el empuje del agua? El empuje del agua va a ser el área del triángulo, 1 por la altura, que es 1, dividido por 2, por la profundidad, que es 1, por la densidad del agua, que es 1. Y eso nos da que se me elimina porque esto me queda en metros cuadrados por metro. Entonces, ese metro con ese metro con ese metro se me van con los metros y me dan toneladas. ¿Ya? Y la altura, el I sub A, es decir, ¿dónde va a ir el empuje respecto al punto? Porque aquí yo tengo mi fundación y aquí tengo el punto cero. Entonces, la altura desde ese punto ahí es 1/3 de la altura que tengo acá. 1/3 de 1 me da 0,33 metros. Entonces, la posición del empuje respecto al punto cero es I sub A y eso es 0,33. ¿Ya? Luego, tenemos el segundo empuje. Ah, esto tenemos el segundo empuje, ¿por qué? Porque aquí yo tengo la fundación, ahí, así, ahí, aquí tengo el agua, por lo tanto aquí tengo el primer empuje, y acá tengo los otros empujes, que esto es así, crece un poquito, se va ahí y ahí. Entonces yo dijimos que esto iba a ser así, que en realidad, para que se vea mejor, para que se entienda mejor, esto va a ser así, ahí, ahí. Entonces esto lo corto ahí, y aquí tengo el primer empuje, que es este, el empuje 1, este, aquí, ese que es mi empuje 1. Entonces mi empuje 1, aquí esta base, la base, no la conozco y debo calcularla. Entonces esa base que está ahí, yo no la conozco. Entonces debo calcularla. ¿Cómo se calcula esa base? Por eso le puse el signo de interrogación, que no conozco. La base se calcula como la densidad del suelo por el coeficiente de balastro por la altura.
Pero la altura, ¿en qué punto? ¿Aquí o acá? Acá, pues, porque yo estoy analizando este punto. Es decir, aquí, ahí, porque ahí voy a tener el máximo empuje. Entonces, la altura total, el Z1, porque aquí nosotros tenemos esto ahí y después tenemos un suelo. Entonces, aquí el Z1 es la distancia que hay desde la parte superior del suelo acá, porque estoy calculando ese punto que está ahí. ¿Ya? Entonces mi Z1 como dice aquí, va a ser los 2 metros de altura que tengo aquí, más los 0,72 que habíamos calculado anteriormente. Entonces, sería la densidad del suelo por el coeficiente de balastro, por 1, que eso va a valer K, y por 2,72, que es la altura de toda la, de todo el terreno que está cayendo sobre ese punto. ¿De acuerdo? Ya, pues, y esto me da que la base vale 3,264 toneladas partido por metro cuadrado. Y el empuje va a ser la base, 3,264, por la altura, dividido por 2, por la profundidad del empuje, que en este caso es 1 metro. Y eso nos da que el empuje 1 vale 3,264 toneladas. Ahora, el ISO 1 va a ser la posición, la distancia, perdón, desde la posición del empuje, que está a 1/3 de esta altura, que es 0,66, más la distancia que tengo acá para llegar al punto cero, porque yo voy a tener que momentar de respecto a este punto, y la distancia que yo necesito es de ahí a ahí. Entonces, el ISO 1 va a ser 1 metro, porque aquí esto vale 1 metro, 1 metro más los 0,66, y ahí me da 1,66 metros. ¿Ya? Luego, el otro pedazo, el pedazo que está aquí abajo, ¿ya? Porque tenemos el empuje así. Eh, tenemos un empuje así, ahí, 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 y nosotros lo separamos en esto. Entonces, este es el que ando calculando. Resulta que nosotros en el empuje 1 calculamos la base, calculamos esta, y esta se repite por no tener mayor variación de tipo de suelo, por ser un suelo uniforme, se repite aquí abajo. Entonces, este valor es igual al de abajo. Entonces, por eso yo le puse, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? No sabía, pero sí puedo determinar que vale lo mismo el empuje que tengo aquí arriba. Por lo tanto, para el empuje 2 sería la base, que es los 3,64, que lo saqué de ahí, del empuje 1, que es lo mismo, porque es el mismo valor, porque no cambia el tipo de suelo, por 1, que sería el área, multiplicado por el espesor, que sería 1. Y ahí nos da 3,264 toneladas. Y el I va a ser la distancia del punto 0 que yo tengo, que está acá en la base, ahí, ahí. Y como esto mide 1 metro, la distancia va a ser, el I2 va a ser 0,5, la mitad. Luego, tenemos este empuje, ese empuje, el más chico, el que tengo aquí. Ya. Entonces, yo sé que tengo un suelo con un ángulo y aquí tengo 0,72. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que yo conozco este valor, lo sacamos con el empuje 1. Ese valor se repite acá y yo lo conozco, pero yo no conozco cuánto vale este valor, esta base de todo el empuje. Entonces, para calcular toda esta base, ¿cómo la calculo? ¿Cómo? La densidad del suelo por el coeficiente de balastro por la altura. Ya, ahora, la densidad del suelo la conozco, el coeficiente de balastro vale 1 y la altura no la conozco. ¿Y cuánto es la altura? Es la altura en este punto. Y la altura en ese punto sería toda la altura del terreno, hasta ahí arriba. Entonces sería, yo sé que de aquí a aquí tengo 3 metros. 3 metros más los 0,72. Entonces serían 3 metros más los 0,72 por la densidad del suelo, que es 1,2, por el coeficiente de balastro, que es 1. Entonces sería 1,2 y nos da un valor de 4,464.
Entonces, todo esto, toda esta base vale 4,464 toneladas por metro cuadrado. Pero lo que yo necesito es esto nomás, este pedazo. De aquí, de aquí, de aquí hasta ahí. Ya, entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Simple. Si conozco todo esto, y conozco este, hago la diferencia entre este valor y obtengo este. Y eso es lo que hice. Los 4,64 menos los 3,264 me dio 1,2 toneladas por metro. Y aquí armo mi figura de nuevo. Entonces digo que la base vale 1,2, la altura vale 1 y la profundidad vale 1. Entonces el empuje de 3 va a ser la base 1,2 por 1, que es la altura, dividido por 2, porque es un triángulo, multiplicado por el espesor. Y eso nos da 0,6 toneladas. ¿Ya? El punto 4 dice determinar los momentos respecto al punto 0. Claro, entonces aquí, yo necesito saber todas las distancias, todos los valores para poder calcular el momento respecto a este punto que tengo aquí. ¿Ya? Entonces, empecemos. Ah, que se me olvidó anotar un valor ahí, que sería el del W4, que es 0,80. Ah, aquí está 0,84. Este es el que se me olvidó anotar. Ese, el del W3, que sería 0,16. Ya. La distancia, para que, bueno, quede grabado aquí, lo voy a anotar después. La distancia de aquí, aquí, esa distancia es 0,16. Ahí está. Ya que se me había olvidado anotarlo. Ustedes sacan las distancias, saben que esto está a 2/3 de esto está a 1/3 de acá, este va a estar, el peso este tiene que estar justo en el centro, está corrido esto en el centro. La distancia de acá va a 1 metro, la distancia de estos dos, porque van a la misma distancia, es 0,84. Ya sabemos que la distancia del empuje 1 es 1,66, del empuje 2 es 0,5 y del empuje 3 es 0,3. Entonces calculamos los momentos. Calculamos los momentos, que sería dependiendo hacia donde yo lo considere positivo, ¿ya? Yo lo consideré así, ustedes pueden haberlo considerado hacia otro lado. Yo consideré todos los momentos positivos que van así. Ese es mi sentido positivo. Entonces todo esto va positivo, lo otro va negativo. Haciendo el cálculo, que aquí está todos los valores, todos, absolutamente todos los valores, el momento me dio 8,346 toneladas por metro. Ahí ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Entonces, teniendo el momento, teniendo el P sub 0, lo que voy a calcular yo es la excentricidad. Calculo la excentricidad, que es el momento en cero dividido por P en cero. Y sería 8,346 toneladas por metro dividido por 20,7, sabiendo que la excentricidad es una distancia. Entonces me tiene que quedar en metro, y quedó en metro, 0,415 metros. Entonces, lo que necesitamos ver y comparar es ese valor de la excentricidad con lo que se llama el H sexto, que es para determinar si la fundación está completamente en compresión o si está en compresión y tracción, ¿ya? Por eso necesito calcular H sexto. ¿Y quién es H? H es la distancia que está en contacto con el terreno, es decir, el ancho de toda la fundación, en este caso que serían 3 metros, ¿ya? Y dependiendo de eso, si la excentricidad es menor a h sexto, se ocupa esta fórmula para determinar la tensión máxima. Y si la excentricidad es mayor que h sexto, se ocupa esta fórmula para determinar la tensión máxima y esta formulita que está aquí para determinar qué cantidad de la fundación está en compresión y qué cantidad no. ¿Ya? Lo óptimo es que el 80% del largo de la fundación en apoyo con el terreno en la parte de abajo. ¿A qué me refiero? Esta parte de la fundación, esta, ahí, eso es así.
esta parte de la fundación esta, el 80% de esta, del largo de los 3 metros, tiene que estar en compresión, porque si no, esto va a tender a volcarse y a darse vuelta. Entonces, por eso se recomienda con un mínimo de un 80% del largo de la fundación. Cuando tú calculas este X te va a dar, por ejemplo, si a nosotros nos diera 1,5, estaría malo. ¿Por qué? Porque acá tenemos 3 metros y el 80%, ¿dónde está mi 8 por 3, 24? Entonces sería 3 por 0,8. Claro, 2 metros 40 debían estar en compresión, ¿ya? Y el resto en tracción, como mínimo, para que la fundación te sirva. Y si a nosotros nos dio 1,5 metros, quiere decir que la fundación o la agrandamos o no nos queda otra, ¿ya? De acuerdo a las condiciones del terreno. Y ahí tenemos que tomar una decisión. Pero eso, bueno, se va a ver en otros cursos. Aquí estamos viendo si sirve o no sirve esta fundación. Es decir, calculando la tensión máxima en esta fundación. ¿Ya? Entonces, el largo de la fundación es 3 metros, que eso es igual a h. Entonces, h sexto sería 3 dividido por 6, 0,5. Entonces, el E sub 0 es menor que h sexto, porque el E sub 0 nos había dado... Ah, aquí tengo un error. 0,415. ¿Y por qué le puse 0,45? Porque me equivoqué. 4,6 dividido por 20,07. 0,41, claro. Mira, y acá me equivoqué porque me faltó el 1. Aquí es, aquí, aquí está malo esto, porque me faltó un 1 ahí y un 1 ahí. Ya, entonces voy a hacer el cálculo de nuevo. Sería 0,415 por 6 igual dividido por 3 igual más 1. Y eso por 20,07 igual dividido por 3. 12,24. 12,24. Y acá nos da 0,415 por 6 igual dividido por 3. Eso sería negativo más 1. Eso por 20,07 igual dividido por 3. Y eso nos da 1,13. Ahí está mi error. Y esto está malo y es 1,13. Pero, como nos estaban preguntando la tensión máxima, eso está malo, sería la tensión máxima en el punto, sería 12,2. Y eso es lo único que voy a cambiar y voy a mandar el valor. Ojalá que haya quedado claro. ¿Ya? Eso era por ahora. Ya enseguida o mañana